La palabra juicio político se pone de moda una vez más en República Dominicana. En esta ocasión, los enjuiciados serían el Pleno de la Cámara de Cuentas, pero la historia muestra que en el Congreso los veredictos se dictan a la carta. Todo acto que vaya en contra de la institucionalidad y del fortalecimiento de las propias instituciones, nosotros no estamos de acuerdo con ello. La Constitución del 2010, en el artículo 83 sobre juicio político, establece que la Cámara de Diputados acusaría ante el Senado a los funcionarios públicos elegidos por voto popular por el Senado y por el Consejo Nacional. Si cometen faltas graves en el ejercicio de sus funciones, la acusación solo podría formularse con el voto favorable de las 2/3 partes. En el caso del presidente y el vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las 3/4 partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida de sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que hay lugar a la acusación. Y solamente están las experiencias previas, que la última data del 2008 y las anteriores de los años 70, de principios de los años 70, cuando se le hizo un juicio político al alcalde de la capital. A pesar de que la Constitución es muy clara, son pocas las veces que se ha logrado sentar un servidor público en el banquillo de los acusados para un juicio político, ya que casi siempre salen ilesos de una destitución o de enfrentar cargos penales debido a los poderes políticos. La interpelación no es nada del otro mundo. Es un procedimiento constitucional simple, donde un funcionario se somete a preguntas de nosotros los legisladores, porque hay que temerle. Aquí hay demócratas que no quieren Luis Abinader. Democracia. De acuerdo a reseñas, desde el nacimiento de la República quedó establecido el juicio político como una entidad de carácter constitucional. Así lo decidieron los constituyentes de la Junta Central Gubernativa de 1844. De acuerdo a una recopilación de medios nacionales, el juicio político más antiguo data de 1876 al presidente Ignacio María González, quien renunció antes de que se realizara. El segundo al administrador general del Banco Agrícola Rafael David Castillo, acusado de cometer irregularidades en 1967. El tercer proceso político se siguió al director general del Instituto de Seguro Social, Francisco Armando Ortega Ventura, en el año 1971, por supuestamente desarrollar un negocio lucrativo con la venta de la sangre. Un año después, en 1972, fue llamado a un proceso judicial en el Congreso Manuel Antonio Jiménez Rodríguez, alias Manolín, por conspirar contra el gobierno de Joaquín Balaguer. 36 años después, los congresistas vuelven a realizar un juicio político, esta vez a los miembros de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas hoy se encuentra a pocos pasos de un juicio político. Coincidencialmente, en la historia moderna del país, el último llamado realizado por el Congreso fue a esa misma institución. En 2008 salieron a relucir faltas graves de los 9 miembros que conformaban entonces el Pleno de la Cámara de Cuentas. Entre los señalamientos estaban mala conducta en el desempeño de sus funciones, comportamiento alejado de la ética, lucha de intereses en el manejo de las auditorías, círculo de nepotismo, distribución alegre de los cargos por rifa en papelitos, violación a la ley de compras y contrataciones. Los enjuiciados en ese momento fueron Andrés Terrero, presidente, Henry Mejía, vicepresidente, José Gregorio, secretario, y los miembros José Mateo, Teodeveras, Luis Yepes, Juan Lora, Freddy Almonte y Alcides de Sena Lugo. Este último fue destituido por el Senado el 4 de julio del 2008, mientras que 8 renunciaron antes y durante el proceso. De Sena Lugo fue el único que permaneció hasta el final y fue sancionado tras el voto de 160 de 161 diputados presentes. Una década después, en 2018, la Cámara de Cuentas vuelve a ser el centro del debate, tras los miembros del Pleno aumentarse los salarios, por lo que un grupo de diputados del PRM depositaron una resolución de interpelación y recomendación de juicio político por sus integrantes violar la Constitución. El aumento fue de la siguiente manera. El presidente de la Cámara de Cuentas pasó de devengar un salario mensual de 350,000 pesos a 423,500
para un aumento de más de 75.000 pesos. Los demás miembros del Pleno pasaron de cobrar 313.304 pesos a 379.097, para un aumento de 65.000 pesos. No se puede llamar indexación a eso, ni tampoco justificarlo con un concepto técnico para simplemente pretender hacer un ajuste o un incremento salarial. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros en este país que desbordan por encima, por muchísimo, lo que es este problema del aumento de salario? A pesar de las acusaciones realizadas, el juicio político no prosperó ni a una etapa inicial, situación que se ha repetido a lo largo de la historia. A la lista se suma la petición de Augusto Félix Matos, diputado del Partido Reformista por la provincia Pedernales, quien pidió a la Cámara Baja en 1967 interpelar al administrador general del banco, en ese entonces Rafael David Castillo, a quien se le acusaba de incurrir en irregularidades, entre ellas haber recibido 17.000 pesos mientras se trasladaba como vicegobernador del Banco Central para retornar de nuevo antes de un mes a la Administración General del Banco Agrícola. Sin embargo, la solicitud no prosperó. De acuerdo a reseñas históricas, en la época que más juicios políticos se emitieron fue en el mandato del expresidente Joaquín Balaguer. El primero data de 1971, donde fue llamado a rendir cuentas por faltas graves el director general del Instituto de Seguros Sociales, Francisco Armando Ortega Ventura, acusado ante el órgano legislador por supuestamente desarrollar un negocio lucrativo con la venta de la sangre. La solicitud logró pasar, aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Atilio Guzmán Fernández, prefirió no votar. En 1972 se llevó a cabo el juicio en contra de Manuel Antonio Jiménez Rodríguez, alias Manolín, para entonces síndico del Distrito Nacional, acusado de conspirar contra el gobierno de Joaquín Balaguer. El expediente de la Cámara de Diputados detallaba que Jiménez Rodríguez había incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, tras realizar actividades y diligencias dirigidas a perturbar el orden constitucional, haciendo contactos con determinados miembros de las Fuerzas Armadas para inducirles al derrocamiento de Balaguer. A pesar de que en medio siglo solo se han celebrado 5 juicios políticos, las solicitudes han sido muchas. Recordemos la petición en 2012 de varias organizaciones sociales, quienes solicitaban un juicio político con una condena de 20 años para el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina, para que explicaran el elevado déficit fiscal acumulado durante su gestión. Nosotros vimos que el Procurador General de la República elaboró un expediente. Sin embargo, en ese expediente no están los que deben estar, porque los verdaderos responsables hoy fueron condenados aquí. Leonel Fernández a 30 años de reclusión y Danilo Medina por igual. Asimismo, en 2018, los diputados Fidelio Despradel de Alianza País y Fidel Santana de Frente Amplio sometieron ante la Cámara de Diputados una propuesta de resolución solicitando la realización de un juicio político contra el expresidente Danilo Medina por su alegada vinculación al escándalo de corrupción que encabezó en el país la multinacional de origen brasileño Odebrecht. Pienso que es él quien tiene que rendir un informe a la sociedad dominicana y desligarse con pruebas de todos estos temas que le afectan y que pueden afectar la legitimidad de su gobierno. Y que lo impute, qué bueno, una oportunidad para que esos legisladores y cualquier persona del pueblo tenga la oportunidad de imputarlo y llevarlo a la justicia. Y que lo lleve a la justicia. En mayo del 2022, el Senado de la República interrogó a la directora del programa Supérate, Gloria Reyes, para que ésta explicara el supuesto fraude millonario de 154 millones de pesos a través de la clonación de tarjetas del Plan de Asistencia Social. La directora presentó un informe detallado del caso. El proceso tuvo una duración de 3 horas. La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos decidieron no interpelar a Reyes, debido a que quedaron satisfechos con las explicaciones. El senador por la provincia Pedernales, Iván Lorenzo, quien había hecho la solicitud de apelación, quedó insatisfecho con la decisión.
Recientemente también se ha solicitado juicio político para Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, para explicar la muerte de 72 recién nacidos en el primer trimestre del 2023. La solicitud fue incoada por el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, 18 de 28 senadores votaron en contra. Un dato a destacar es que el PRM es mayoría en el Senado. Gracias por llegar hasta el final de esta entrega. Recuerden hacernos llegar sus denuncias o mensajes a través de nuestras vías de comunicación habilitadas para ustedes. Que tengan buenas noches. Hasta una próxima entrega.